que va a definir qué es el hiper C. A ver, ¿alguno de ustedes me podría definir qué es el hiper C o qué es una matriz hiper C? A ver, ya saben que pueden alzar la manito o también los estoy leyendo en la bandeja del chat. Muy bien, el señor Héctor Flores menciona identificación de peligros, evaluación de riesgos y falta algo más, es hiper C, falta la C, a ver, ¿qué es? A ver, señor Eddie, ¿lo escucho? Identificación de peligros y evaluación y controles de riesgo. Claro, acá como mencionaron, ¿no? Hiper C, Control. exacto. Hiper C va a mencionar lo siguiente, va a ser la identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles que voy a tener. Vamos a delimitar cada uno de estos tres puntos, que es un peligro, que es un riesgo y cuántas clases de controles existen. Muy bien. Primeramente, la definición nos menciona lo siguiente. ¿Qué es peligro y qué es riesgo? A ver, ¿me podrían mencionar ustedes cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? A ver, ¿los escucho o los leo? Peligro y riesgo, la diferencia de cada uno de ellos. Muy bien. A ver, señorita Jacqueline, ¿la escucho? Ya, el peligro hace referencia a una fuente, una situación o un acto que pueden ocasionar potencial daño. Y el Ya, riesgo se refiere a las probabilidades de un hecho peligroso. muy bien, perfecto. Acá el señor Ángelo también por el chat nos menciona causa-efecto. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más puede significar? A ver, los escucho. A ver, señor Eddie, ¿lo escucho? El, el riesgo es todo aquello potencial lo que el peligro nos puede causar, ¿no? Daño, ya sea la muerte o lesiones graves. Perfecto. A ver, señor Gustavo, ¿lo escucho? A ver, señor Gustavo, creo que levantó la mano. Bien. La señora Aurora Ramírez también menciona, ¿no? Peligro, situación o acto. Muy bien. Entonces, como tal, la definición nos menciona que peligro se define como toda situación, acto o elemento que podría causar un daño a la persona, al medio ambiente o al proceso. Y en diferencia de esto, ¿qué es el riesgo? El riesgo va a ser la probabilidad de que el peligro se materialice y genere un daño. Ojo con esto, no hay que confundir el tema de riesgo con consecuencia. La consecuencia es cuando el peligro ya se materializó y generó un daño. A ver, me explico. El peligro como tal es una fuente o situación con el potencial de causar daño. A ver, por ejemplo, el ejemplo más claro, ¿no? Este peligro locativo que vamos a tener en las áreas de trabajo, que es el piso liso, el piso mojado, el piso deteriorado. Eso como tal es tu situación, ¿no? ¿Es un peligro? Sí, es un peligro. ¿Cuál va a ser tu riesgo? El riesgo va a ser como tal, ¿qué probabilidad va a generar ese peligro? La caída a un mismo nivel. Y ahora se preguntarán, ¿pero cuál es la diferencia con consecuencia? Si como tal ese peligro se materializa, va a generar la consecuencia de unos golpes, una fractura o una luxación. Entonces, como tal, ya la consecuencia es cuando el peligro se materializa y ya genera un daño. En contraste a que el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice, pero siempre y cuando la persona tenga o esté expuesto directamente a este peligro. Muy bien. ¿Todo claro con respecto a estos conceptos? Perfecto.
Sigamos, bueno, tenemos acá un video, lo vamos a dejar para más adelante, acerca de un video instructivo acerca de la matriz hiper C. Muy bien, y acá va de lleno. ¿Cuántos controles tenemos? Tenemos 5 controles. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Tenemos por un lado la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y por último los EPPs. A ver, la definición práctica que nos menciona cada uno de estos es el siguiente. Eliminación como tal va a eliminar físicamente el peligro. La sustitución va a reemplazar el peligro. Controles de ingeniería, voy a aislar a la persona del peligro. Controles administrativos, voy a administrar el comportamiento de la persona o el modo de trabajo de las personas. Y por último, los EPPs, ¿a qué se refiere? A ver, ¿qué significa EPPs? A ver, los escucho. ¿Qué significa EPP? A ver, señor Eddie, ¿lo escucho? Equipo de protección personal. Equipo de Ya lo protección. dije, ya lo dije. Equipo de protección personal. Perfecto. Ahora definidos como EPI también o EPC. A ver, ¿por qué es EPI? Equipo de protección individual, que va a ser para una sola persona, o los EPC, que son equipos de protección colectiva, que van a ser para más de una persona o más de un trabajador como tal. Va a proteger a un grupo de trabajadores. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el contraste con cada uno de estos controles? ¿Por qué se llama una jerarquía? Porque primero comienzo, o sea, eliminar, va a ser mi control más efectivo, y el último va a ser mi control menos efectivo. Pero hay una disyuntiva con cada uno de estos controles. Que si bien es cierto, en la cúspide tengo el control más efectivo, va a ser mucho más difícil su implementación, teniendo en cuenta que tanto el control de eliminación como el control de sustitución son llamados también barreras duras, porque si bien es cierto, va a tener una mayor efectividad, va a ser mucho más difícil su implementación, en contraste con los controles de ingeniería, controles administrativos y los EPPs, que van a tener una menor efectividad, pero en contraste a esto van a ser más fáciles de implementarse. Hay que tener esto en cuenta. ¿Por qué? Vamos a tener un ejemplo práctico acerca de esto. Muy bien. Bien, acá está, ¿no? Todo lo que había mencionado. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Y los ejemplos. Acá podemos mencionar muchos ejemplos. A ver. Vamos a partir primeramente. ¿De dónde nacen los peligros y riesgos? De una actividad o de un trabajo. Vamos a imaginar el supuesto de que esta actividad es como tal el traslado de materiales en un depósito. Bien. Entonces, como tal, la actividad es traslado de materiales dentro de un depósito, por lo cual yo como persona siempre voy a realizar la actividad de ¿qué? De transitar, ¿no? Por esa zona. Perfecto. Entonces, muy bien. ¿Cuál creen que sería mi peligro en este depósito que está lleno de vehículos de transporte? Los vehículos. Perfecto, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Ese sería, Vehículos. exacto, ese sería mi mayor peligro, ¿no? Mi mayor peligro sería como tal los vehículos transitando por los senderos. Entonces, como tal, ya encontré mi peligro. Perfecto. Entonces, ahora voy a delimitar mi riesgo. ¿Cuál va a ser mi riesgo de estos vehículos? A ver. Riesgo, ojo, ¿ah? Riesgo, no consecuencia. Atropellos, choques. Atropello. Ya. A ver, ahí les dije de que También consecuencia. podría ser nuestro riesgo, ¿Cómo? aplastamiento. También. A ver, mayormente para el tema de riesgo, ¿cómo se ve este tema de los vehículos? Se denomina también exposición a la interacción vehículo-persona. Esta va a ser mi probabilidad, ¿no? Porque es una exposición. Entonces, como tal, si va a ser mi riesgo, ¿cuál va a ser mi consecuencia? Ya ahí mi consecuencia sería el atropello, ¿no? O el aplastamiento también. Entonces, como tal, mi riesgo
es la interacción o la exposición a la interacción vehículo-persona. Muy bien. Entonces, como tal, ya tengo ahí mi riesgo. Muy bien. Como es un riesgo mayor, porque obviamente puede generar una consecuencia de una muerte, entonces, como tal, debo implementar medidas de control. Muy bien. Según mi jerarquía de controles, ¿cuál es el control más efectivo que tengo? Eliminación. Eliminación. Perfecto. Muy bien, entonces como tal yo me planteo, ¿no? Eliminar es eliminar el peligro. Ya, pienso, ¿no? Ya, ¿cómo elimino el peligro? Si mi peligro son los vehículos. Ya, listo. Entonces, digo, ya, listo. A partir de hoy, sí, señores, lo escucho. Disculpe, ¿el peligro se puede eliminar? No entiendo bien esa parte. Porque Vamos, que yo entienda, que vamos por sobreentienda ahí. que el peligro siempre va a estar presente. Vamos por ahí, por eso les digo. Vamos por ahí. Muy bien. Entonces, como tal, yo digo, ¿no? Voy a eliminar el peligro porque mi control de eliminación, como tal, me indica que debo eliminar el peligro. Entonces, como tal, yo digo, a partir del día de mañana ya no van a entrar más vehículos al depósito. Pero yo les pregunto como tal, ¿yo podré implementar esto? ¿Ustedes no creen de que es una pieza fundamental los vehículos para ejecutar mi actividad? No, por Exacto, por eso les digo que como tal, si son barreras más duras, son mucho más difícil de implementarse, porque como tal vas a eliminar el peligro, pero el peligro es tu fuente de realizar la actividad. Entonces, como tal, es más difícil. Ya. Entonces, como tal, eliminación no va. Sigo en mi siguiente control. ¿Cuál es mi siguiente control? Sustitución. Sustitución. Ya, luego. Ya yo también me pongo a pensar otra vez, ya eliminación no se pudo hacer, ya. Tengo que hacer ahora sustitución. Muy bien. Entonces pienso y digo, ya. A partir del día de mañana, ya no van a ingresar vehículos. Ahora vamos a transportar los materiales en bicicletas. Yo les pregunto, ¿podré realizar mi actividad de trasladar los materiales con bicicletas? Estoy sustituyendo. ¿Se podrá? No. No, no se puede tampoco. Por eso les mencionaba, si bien es cierto, son más efectivos porque obviamente el peligro que se refiere a un vehículo pesado que a una bicicleta, el riesgo es menor, ¿no? Con respecto a la severidad. Entonces, como tal, si bien es cierto, son controles más efectivos, pero son mucho más difíciles su implementación. En este caso, la sustitución, ¿por qué? Porque también el vehículo tiene que ver directamente con la actividad. Listo. Entonces, como tal, ya, sigo mi siguiente control para poder implementar. ¿Cuál es el siguiente control? Controles de ingeniería. Control de ingeniería. Ya, muy bien. Control de ingeniería es aislar el peligro. Muy bien, entonces de nuevo me pongo a pensar, a ver, ¿qué hago yo para poder aislar el peligro? Entonces pienso como tal, y lo que voy a colocar va a ser colocar un sendero peatonal que esté custodiado por barricadas. ¿Podré implementar eso en mi depósito? Con barricadas quizás no, pero sí señalizarle, ¿no? Que están un peligro latente ahí. Claro, ahí vamos un poquito, pero a lo que me refiero son estos muros de contención, como tal. Entonces, sí se puede colocar eso, coloco varios muros de contención como tal que estén al lado de mi sendero. Estoy aislando el peligro porque como tal esos muros de contención, señor Pedro, su audio, por favor. Muy bien, bien. Entonces, como tal, estoy aislando el peligro porque como tal ya por esa zona como tal que está rodeada por barricadas, por donde va a estar mi sendero peatonal, ya no van a transitar como tal los vehículos. Estoy aislando como tal el peligro. Entonces, como tal, ¿se puede implementar? Sí, se puede implementar, ¿no? Estos muros de contención. Sí, señor Pedro, lo escucho. Eso estaría condicionado dependiendo del tamaño del almacén donde estoy trabajando, ¿no? Porque si es un área descampada, ¿no? Donde me da la facilidad de poner eso, sí lo podría hacer. Claro, en este caso estábamos hablando del tema de un depósito, ¿no? En este caso los depósitos son grandes.
Ujú. Entonces, como tal, ya, medida de ingeniería, sí apliqué. Ya, listo. Coloqué mis barricadas como tal, por ahí mis muros de contención, para aislar directamente el peligro, que serían estos equipos móviles de los peatones. Muy bien. Pero yo les pregunto, ¿puedo implementar más de un control? Claro que sí. ¿Cuál es el siguiente control que tenemos en la jerarquía de controles? Control administrativo. Control administrativo. ¿A qué se refiere control administrativo? A administrar al personal. ¿Cómo yo administro al personal? Primeramente, desde que ingresa como tal a la organización, ¿qué es lo que recibe el trabajador? Inducciones, capacitaciones. Su inducción de seguridad, su inducción SOM, por así decirlo, en el cual se va a indicar todos los puntos sobre cómo desarrollar las actividades dentro de las instalaciones de la organización. Uno de esos puntos es también tocar que, como tal, debe transitar por dónde? Por las rutas peatonales, que están pintadas de color amarillo o de color blanco. Muy bien. Segundo punto, como lo mencionaron, ¿no? Sus capacitaciones, sus charlas de inicio de jornada, son también controles de administrativos. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos las señalizaciones de seguridad, las señaléticas que me van a indicar como tales, ¿no? ¿Cuántas señaléticas tenemos? A ver, ¿cuántas clases de señales tenemos? Señales de seguridad. 3. 3. La Prevención, informativa, A ver, tenemos la verdecita, ¿qué te va a indicar? La que te dice salida, las flechitas, todas esas. Esas son, a ver, informativas. Bien. Segundo, tenemos las azulitas, que te van a indicar siempre una, a ver, la señalética de color azul que te indica. Obligación. 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 Perfecto. La amarillita que te va a indicar. Advertencia. Advertencia. La roja por completo, ¿qué te va a indicar? Peligro. Prohibición. No, no, la roja completa, no la roja con un círculo tachado. No, la roja completa. Te va a indicar información de los equipos de respuesta a emergencia, ¿no? advertencia. La rojita es información de equipos de respuesta a emergencia. Y por última ya la señalética roja del círculo tachado, que te iba a indicar. El círculo tachado es la prohibición. 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 Perfecto. Ahí tenemos las 5 señaléticas como tal. Muy bien. Entonces, como tal, también son controles administrativos las señaléticas. ¿Qué más controles administrativos tenemos? Tenemos ahí también los procedimientos, los instructivos, los estándares, toda la información documentada de seguridad en el cual va a tener un énfasis en el trabajador de cómo realizar una actividad, ¿no? Y la difusión de cada uno de estos con el trabajador. Muy bien. Entonces, como tal, eso es mi control administrativo. Muy bien. ¿Puedo implementar un control más? Claro que sí. El siguiente control, bueno, el último control en la jerarquía, ¿cuál es? EPP. El EPP o el EPI, ¿no? El equipo de protección personal o el equipo de protección individual. A ver, ¿qué EPP voy a implementar para esto? Para esta actividad. Porque recuerden de que los EPP se implementan en el riesgo de la actividad. En este caso sería la interacción vehículo-persona. ¿Cómo yo disminuyo esta interacción vehículo-persona o creo una prevención con un control? Fácil. ¿Cómo se llama esa ropita que tiene Chaleco. cintas acá? Chaleco con cintas reflectivas. Claro, mi ropa con cintas reflectivas, ¿no? Mi ropa con cintas reflectivas, como tal, los pantalones con mis cintas reflectivas, mi chaleco, casaca con cintas reflectivas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a hacer estas cintas reflectivas como tal?
¿Qué va a hacer la cinta reflectiva? A ver, ¿qué es lo que va a hacer cuando yo transite por ahí? Está advirtiendo que es una persona que está transitando por el camino. Perfecto, lo que va a hacer es esto, como su mismo nombre lo dice, reflectivas, va a reflejar, ¿no? Y recuerden que mi cinta reflectiva funciona tanto para el día como para la noche, refleja en ambos turnos, así que no hay ningún problema. Esto como tal sería mi EPP. Aparte los EPPs específicos, ¿no? Como es el caso de los zapatos de seguridad, el casco de seguridad, los lentes, si es que hubiera algún tipo de proyección de partículas o si estoy en una zona con mucho viento, tal cual, ¿no? Muy bien. Entonces, como tal, eso es la jerarquía de controles. Implementar controles de acuerdo a la actividad y el riesgo que tiene cada una de estas actividades. Muy bien. ¿Todo claro hasta este punto? ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Alguna? Perfecto. Seguimos. Muy bien. La evaluación de los riesgos ahora. Recuerden que, como tal, en la I per se está definido en base a una actividad. Ahora, según la normativa, nuestro reglamento, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos indican de que la matriz I per se debe realizarse por puesto de trabajo. Ahora, como puesto de trabajo tengo diferentes clases de procesos y en ese proceso diferentes clases de actividades. En cada una de esas actividades, según el proceso, ¿qué voy a tener? Voy a tener peligros y riesgos. Recuerden de que mi peligro, fuente, situación con el potencial de causar daño, y mi riesgo, la probabilidad de que el peligro se materialice. Muy bien. Después para esto, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar el riesgo. ¿Cómo voy a evaluar el riesgo? Mediante lo siguiente. Según nuestra resolución ministerial 050, tenemos diferentes formas de evaluar el riesgo. Muy bien. Acá tenemos algunos, ¿no? Como les había mencionado, el peligro siempre va de la mano con el riesgo. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos nuestro peligro, que es la altura, realizar un trabajo en altura, ¿cuál sería mi riesgo? La caída a diferente nivel. Si estoy trabajando con productos inflamables, ¿cuál va a ser mi riesgo? La quemadura, ¿no? Como dice acá. Si estoy trabajando con productos explosivos, bueno, acá mi riesgo como tal sería la explosión, ¿no? Más que la desintegración, quemadura, la explosión. Si estoy trabajando con energía eléctrica, ¿cuál sería mi riesgo? El choque eléctrico, ¿no? Que pueda darse. Si mi peligro como tal es el ruido, estoy en un ambiente de trabajo donde hay mucho ruido, mi riesgo ¿cuál va a ser? La exposición a este ruido, porque yo voy a estar expuesto como tal. Si estoy trabajando con objetos filosos, ¿cuál va a ser mi riesgo? La exposición a los cortes. Muy bien. También tenemos, ¿no? Por ejemplo, si estoy realizando un trabajo con mensaje de cargas, mi peligro que sería las cargas suspendidas. ¿Cuál va a ser mi riesgo de esta carga suspendida? Va a ser como tal el aplastamiento que pudiera darse. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a delimitar cuántos métodos tenemos para realizar una correcta valorización de riesgo, porque en la matriz I per se como tal vamos a valorizar el riesgo. ¿En base a qué? En base a métodos. Ahora, como menciona nuestra resolución ministerial 050, la resolución ministerial que estuvimos viendo la clase pasada, donde te indicaban todos los formatos referenciales para tu sistema de gestión, también te indica en un apartado acerca de la identificación de peligros y evaluación de riesgo. Ahora, ¿qué método voy a utilizar para poder valorizar el riesgo? Vamos a utilizar métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Métodos cualitativos se va a referir a la calidad del riesgo y los métodos cuantitativos se va a referir directamente a
la cantidad de riesgo. ¿En base a qué? A estos dos factores que vamos a ver adelante. Muy bien. ¿Cuáles son esos dos factores que vamos a tener? Va a ser la severidad y la probabilidad. Como tal, la resolución ministerial te indica 3 métodos de cómo tú puedes valorizar tu riesgo. Muy bien. En esta matriz como tal, te va a indicar por un lado la severidad que va a tener ese riesgo y por otro lado la probabilidad. Ahora, ¿en qué factores se va a definir? En base a la severidad se va a definir en 5 factores. Severidad mínima, severidad moderado leve, severidad moderado, severidad moderado alto, severidad mayor y severidad catastrófica. En esos 6 puntos se va a definir el método 1 con respecto a la valorización de riesgo. Por otro lado, tenemos la probabilidad. La probabilidad va a estar dado en 5 factores. Probabilidad escasa, probabilidad baja, podría suceder o puede suceder, probabilidad que es algo probable, muy probable, y ahí como tal, ¿no? Tenemos estas 5. Ahora, lo que nos va a mencionar estos métodos constantemente, porque los 3 métodos como tal tienen una similitud, que va a ser que el riesgo, valorizar el riesgo, va a ser la interacción de la severidad por la probabilidad y me va a dar un valor cuantificable. En este caso, por ejemplo, en el caso de que valoremos este primer ejemplo que di de la caída al mismo nivel, ¿no? La caída al mismo nivel te va a dejar una severidad mínima, moderado leve, moderado o moderado alto. O mayor o catastrófico. A ver, les pregunto. A ver. ¿Qué severidad te puede dar este riesgo de la caída al mismo nivel? A ver. Muy bien, acá en el chat menciona, ¿no? Moderado alto, ¿no? Claro, porque puede darse algo a mayores, ¿no? Pero bajo los antecedentes, porque también tienes que regirte a tus antecedentes que hayas tenido. Si no tienes antecedentes como tal, le das un valor, ¿no? En este caso, para no ser tan exagerado, le vamos a dar el valor de moderado. Bien. Entonces, traza una línea imaginaria en moderado, una línea horizontal, y como tal vamos a tener acá, ¿no? En moderado. Por otro lado, ya tengo que valorizar la probabilidad. Ahora, según eso, ¿en qué voy a mencionar? En base también a mis antecedentes. Si ya ha ocurrido como tal ese riesgo de la caída al mismo nivel. Como tal, la caída al mismo nivel que puede darse en un área va a ser escasa, de baja probabilidad, puede suceder, probable o es algo muy probable que ocurre todos los días. Todos los días alguien se está cayendo o hay trabajadores que se están cayendo. Bien. Yo diría que puede ser algo que puede suceder. Porque como tal, si no ha habido antecedentes previos, yo le podría, si ha habido como tal un antecedente, yo puedo decir que es probable, porque ya ha pasado. Pero en este caso, como no ha habido un antecedente, le puedo mencionar como que puede suceder. Entonces voy a trazar como tal una línea vertical imaginaria aquí también. Acá está mi primera línea en moderado y mi otra línea en puede suceder. Pero como tal acá también hay valores para hacerlo más fácil. Acá moderado es 5 y puede suceder es 3. Multiplicamos 5 por 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 15. Entonces como tal, esa es mi valorización de mi riesgo según este método. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? En base a esta tabla de valorización de riesgo, ¿no? ¿Qué te indica? Si el riesgo es bajo, le vamos a dar un código de color verde. ¿Por qué? Porque mi riesgo como tal es menor a 3. Si vemos acá, volvemos nuevamente, los riesgos menores a 3, menores igual a 3, son de color verde, ¿no? 1, 2, 3. Muy bien.
El siguiente es el riesgo medio, que va a tener un color amarillo. ¿Eso para qué va a ser los valores? Mayores a 3 y menor o igual a 10. Muy bien, acá también de nuevo verifico. Bueno, acá ha habido un error. Debería ser acá menor o igual a 15, porque acá tenemos el valor 15 como tal. Pero como tal, no tenemos a partir del 4 hasta el 15. Muy bien. El riesgo alto es naranja, que va a tener un valor mayor a 15. Acá está mal 10, también debe ser mayor a 15, pero menor o igual a 50. Porque como tal, sí, ¿no? Menciona de que el valor más alto es 50 para un riesgo alto. Y un riesgo crítico, ya como tal, que es bien crítico, va a ser de color rojo. Acá se va a referir a un valor mayor a 50, pero menor o igual a 250. Muy bien. Acá como tal, muy importante. ¿Cómo voy a realizar mi matriz hiper C? De la siguiente manera. ¿Cuáles van a ser los puntos que voy a poner en mi matriz hiper C? Primeramente, y muy importante, la razón social o denominación social. ¿La razón social de quién? De la empresa, ¿no? De la organización que estoy realizando su hiper C. Luego, como tal, muy importante, vamos a colocar el área, el puesto de trabajo y el proceso. Acá como tal está faltando también, ¿no? El puesto de el área, el puesto de trabajo. Muy bien. ¿Y cómo va a ser la matriz? De la siguiente manera. Primero vamos a colocar la actividad. Como les dije, esta actividad va a haber un peligro asociado a esta actividad. En base a este peligro va a haber un riesgo. Luego voy a aplicar medidas de controles. Y luego de aplicar estas medidas de controles va a haber una valorización. En base a esta valorización voy a aplicar nuevos controles. Y en base a estos nuevos controles, ya como tal, mi riesgo va a bajar. A ver, veamos el ejemplo. Acá menciona, ¿no? La actividad va a ser regado y desatado, ¿no? Una actividad como tal, que se refiere a una actividad de construcción, por ejemplo. Entonces, ¿mi peligro cuál va a ser? Mi peligro va a ser la roca suelta que pudiera tener. ¿Cuál va a ser mi consecuencia? O bueno, mi riesgo asociado a este peligro va a ser el desprendimiento de estas rocas, ¿no? Porque como tal, la roca está suelto, mi probabilidad de que el peligro se materialice sería en base al desprendimiento de la roca. Me pongo a analizar también si ha habido un control existente previo, y acá como tal menciona, ¿no? Cumplimiento de procedimiento de desatado de rocas desde un lugar seguro. Eso como tal, si es que ya hay un control existente. Puede que no haya un control existente, puede haber el caso, porque recuerden que como tal, si vamos a implementar todo de cero, es más probable de que en la organización no tengamos como tal esos controles. Muy bien. Entonces, luego de ya delimitar todo esto, vamos a valorizar en base a la probabilidad y la severidad con la tablita que habíamos visto previamente. Acá como tal, el evaluador ha mencionado que la probabilidad de este riesgo va a ser 4. ¿Qué te refería el número 4? Que es algo probable. Entonces, si mencionamos que es algo probable, quiere decir de que ya ha sucedido. Por eso, como tal, ya te tienes que basar en tus antecedentes. En este caso, el evaluador se ha basado en sus antecedentes. Muy bien. El otro punto es la severidad. Acá como tal la ha considerado una severidad de 50. 50 que es catastrófico. Eso quiere decir que en base a sus antecedentes ya ha habido como tal un evento acerca de este riesgo. Puede que haya habido incluso una muerte. Por eso es catastrófico. Entonces como tal le ha colocado catastrófico el evaluador. En base también, como les digo, a sus antecedentes o al análisis de riesgo que ha tenido. Entonces multiplicamos, ¿no? Probable era 4. 4 por 50, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 200. Entonces 200 le voy a ver en la tabla de valorización y veo, ¿no? 200 es un riesgo crítico. ¿Qué debo realizar? Debo implementar controles. Muy bien. En este caso, ¿qué medida de control he implementado?
Capacitación, actualización de procedimientos. A ver, ¿qué clase de control es este? Según la jerarquía de controles. La capacitación y actualización de procedimientos. A ver. Administrativo. 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 Bueno, ha colocado acá como tal un control administrativo. Entonces, como tal, debe implementarlo. ¿Para qué? Para que como tal su riesgo disminuya y ya no sea un riesgo crítico, sino que sea un riesgo, en el mejor de los casos, un riesgo medio y mucho mejor en los casos, un riesgo bajo. Pero depende de la cantidad de controles que has implementado. En este caso, has implementado un control administrativo. ¿En dónde va? ¿Qué va a controlar un control administrativo? A ver, ¿la probabilidad o la severidad? Probabilidad. Va a controlar la probabilidad. Probabilidad. Porque ya como tal, ya no va a ser tan probable de que mi personal incurra nuevamente en realizar este riesgo asociado a esta actividad, ¿no? Ya no va a ser tan probable que se suscite. Entonces, como tal, si ya implementé un control, me va a bajar ¿en dónde? En probabilidad. Entonces, como tal, regreso a probabilidad y de nuevo, ¿no? Valorizo. Como le he colocado dos nuevos procedimientos y también la capacitación, vamos a ver de bajar dos, ¿no? Entonces, como tal, de probable, ya podría bajar hasta baja probabilidad. De nuevo, multiplicamos. 2 por 50, ¿cuánto es? 100. Sigue siendo alto. Entonces, como tal, debo implementar más controles. En este caso, puedo implementar controles de ingeniería que van a aislar directamente el peligro que voy a tener en mi actividad. La cosa es que se debe implementar estos controles para disminuir tu valorización de riesgo, ¿no? Y como tal, ya de un riesgo crítico baje. Eso es necesario para tenerlo. Muy bien. Esto con respecto al método 1. A ver, ¿todo conforme con el método 1? A ver, los escucho. Conforme. ¿Alguna pregunta que tuvieran? ¿Duda? Muy bien, sigamos. El siguiente método te va a mencionar en base a tres, a tres indicadores. El siguiente, ¿no? El primero va a estar dado por el nivel de probabilidad, que va a estar dado en tres factores. Probabilidad baja, media y alta. Baja es que el daño ocurrirá raras veces. Media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Y alto o alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Eso con respecto al nivel de probabilidad, primer indicador. Segundo indicador, para determinar el nivel de consecuencias previsibles, o sea, nivel de consecuencias. También como arriba mencionaron, la severidad. Arriba probabilidad y acá severidad también. Acá se va a dar en tres factores. Ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino, ¿no? Acá como tal, ¿no? Que es ligeramente dañino, lesión sin incapacidad y molestias e incomodidad. Por la parte de dañino, lesión con incapacidad temporal, daño a la salud reversible, y con respecto ya extremadamente dañino ya es una lesión con incapacidad permanente o un daño a la salud irreversible. Por eso como tal es extremadamente dañino. Y el tercer indicador va a ser el nivel de exposición al cual yo voy a estar con respecto a este riesgo. Primero tenemos esporádicamente, eventualmente y permanentemente. Como acá se logra ver, se ha dado un valor a cada uno de estos. 1, 2 y 3. ¿Por qué? Ya vamos a delimitar por qué. Esporádicamente, ¿a qué se refiere? Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. Es que como tal no es
no estoy muy expuesto a este riesgo o este peligro. Eventualmente, varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos. Entonces, como tal, estoy eventualmente expuesto a este peligro. Y por último tengo permanentemente. ¿A qué se refiere? Que constantemente estoy expuesto a este peligro. Tenemos entonces 3 indicadores. ¿De qué manera lo voy a valorizar? De la siguiente manera. Muy bien. Acá voy a tener en base a los niveles que me tengan según la valorización que le he dado a cada uno de ellos. Va a ser en nivel intolerable, importante, moderado, tolerable y trivial. Muy bien. Acá cada uno refiere a la interpretación o el significado que va a tener en base a esa valorización. Por ejemplo, muy bien. Acá está, ¿no? Lo que había mencionado. Va a ser la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia, también llamado la severidad. Acá tengo, ¿no? Alto, medio, bajo, ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. ¿De qué manera lo voy a ver? De la siguiente. Acá tengo como tal un ejemplo, ¿no? Que según esta tabla te va a indicar. A ver. La probabilidad va a estar por un lado y por otro lado voy a tener la severidad. ¿En base a qué? A las personas expuestas voy a tener estos índices. Muy bien. Acá tengo igual, ¿no? El encabezado como tal no va a cambiar. Siempre va a ser la razón social, el área, el puesto de trabajo y la actividad o trabajo que está realizando. Muy bien. Acá como tal te menciona, ¿no? La tarea va a ser el etiquetado. A esta tarea asignada o a esa actividad asignada va a tener un peligro y un riesgo. En este caso, el peligro es máquina etiquetadora con guarda de seguridad rota y tornillos sueltos. Bueno, acá más referido está dado este peligro a una condición de trabajo. Entonces, ¿esta condición de trabajo es un peligro? Claro que sí, porque como les había mencionado, el peligro también es una fuente o situación con el potencial de causarnos daño. Muy bien. El riesgo como tal va a ser mi probabilidad. ¿Qué probabilidad va a ser si tengo esta condición en mi área de trabajo? Va a ser el atrapamiento que pudiera tener. Muy bien. Acá tenemos un poco de requisitos legales y ahora sí ya voy a valorizar la probabilidad. Primeramente la probabilidad en qué se va a definir en todos estos factores que ya vimos al principio, ¿no? Personas expuestas, procedimientos, si es que hay procedimientos existentes, si hay capacitación o si hay exposición al riesgo. Muy bien. Entonces, como tal, valorizo, ¿no? Primero veo mi índice de personas expuestas. Bueno, acá mencionó o acá colocó el valor de 3. Voy a mi primera matriz y el valor de 3, ¿cuánto es? Personas expuestas, más de 2. Entonces, como tal, esto va a depender directamente del evaluador, ¿no? El evaluador como tal menciona que hay más de 12 personas expuestas. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el índice o mi valor? Va a ser 3. Ya, sigamos. Sigamos valorizando. Siguiente. Índice de procedimiento. Acá te indicó que el nivel es 1, o sea, es el menor. El 1 que te refiere en procedimientos existe, son satisfactorios y suficientes. Ya, bueno. Entonces, como tal, sí tiene procedimientos esta área. Entonces, como tal, el valor es 1. Como tal, hay procedimientos para esta actividad. Perfecto. Siguiente, el índice de capacitación. Vamos a ver la matriz nuevamente. Índice de capacitación 1 también. El personal está entrenado, capacitado y conoce los peligros y los previene en su área de trabajo. Perfecto. Siguiente índice, ya, es el índice de exposición al riesgo. El índice de exposición, acá te refiere que se va a dar también estos 3 factores. Acá el factor que le ha colocado el evaluador ha sido de 2. Entonces, como tal, verifico el índice de exposición de 2. Va a estar dado en 2 factores, ¿no? Al menos una vez al mes, que eso se refiere a que es algo eventual, que no es siempre. Es algo
que no es rutinario, por así decirlo. Entonces, como tal, es 2. Muy bien. Entonces, como tal, ¿cómo se ejecuta, Jan, para tener mi probabilidad? Haciendo una sumatoria. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. 5 más 2 me da 7, el valor que yo tengo acá. Entonces sería 7. Ya tengo como tal el valor de mi probabilidad. Ahora, ¿qué me toca realizar? Mi valor de severidad. Entonces, de nuevo, voy a la tabla y acá me indica, ¿no? Mi valor de severidad. Acá como tal, el evaluador le ha puesto en severidad un valor de 3. El valor de 3 se refiere a que la severidad es dada por un antecedente en base a una lesión con incapacidad permanente que pudiera dar si el riesgo o el peligro como tal se materializa. O también puede dar un daño a la salud irreversible. Entonces, por eso le ha colocado un valor de 3. Muy bien, entonces como tal le colocó un valor de 3 y de nuevo hago la multiplicación. Probabilidad por severidad. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 21. Según mi matriz que tenía arriba, el número 21, ¿qué me va a dar? De 17 a 24 va a ser un riesgo importante, como podemos ver acá. En la parte de arriba también, ¿no? En la combinación de ambos, de una probabilidad media y una severidad extremadamente dañino con el índice 3, me va a dar como tal un riesgo importante. Entonces, como tal, ¿qué debo aplicar para allá un riesgo importante que es alto como tal? Debo aplicar mis medidas de control. ¿Por qué? Porque es un riesgo significativo. Entonces, como tal, ¿qué medida de control va a optar este evaluador? Acá como tal menciona, ¿no? Detener la operación hasta que se implementen las guardas. Debo como tal levantar esa observación, levantar esta observación mediante una acción correctiva. Muy bien. Esto con respecto al método 2. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengamos? Todos ustedes, a ver, los escucho. A ver, los escucho. ¿Alguna duda, una consulta que tengamos, acotación? Ya saben de que los escucho por el chat. O también, sí, señor Héctor. Sí, bueno, lo que está mostrando es el documento, bueno, de la norma de la 050, o es un documento de, No, sí, o la sea, 050. tanto la matriz 6x6 o las escalas de este segundo método ya están definidas, ¿no? O sea, Exacto. Sí, no varían, ¿no? exacto. Ah, ok, muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta que tengamos? Sobre este método mencionado. ¿Todo claro? Perfecto. Claro como el agua es. Muy bien. Sigamos. Tenemos ya el último método, que es el método 3, según nuestra resolución ministerial 050-2013 del Ministerio de Trabajo. A ver, ¿qué te va a indicar este método 3? Este método se va a basar en la estimación de las consecuencias, en este caso de la severidad. También va a estar dado ya directamente por los daños que se pudiera dar, que va a estar dado también en temas cuantificables, no más que todo en pérdidas económicas. Ligeramente dañino va a tener una pérdida de 260 soles. Dañino, una pérdida de 260 a 260.000 soles. Y extremadamente dañino ya una pérdida por encima de los 260.000 soles con respecto a esta matriz. Y por otro lado voy a tener la estimación de la probabilidad. De nuevo, ¿no? En estos tres factores. Probabilidad baja, probabilidad media y probabilidad alta. Muy bien. ¿En base a qué? Al nivel de riesgo, ¿no? Baja, el daño ocurrirá raras veces. Es poco probable. Media, el daño ocurre en algunas ocasiones. Y alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre.
Muy bien. Y el otro indicador que también tenemos, o en este cuadro, cuando ya se refiere a la combinación o la multiplicación de la probabilidad por la severidad, ¿no? Me va a dar como tal estas clases de riesgo. ¿Cuál va a ser la interpretación de la valorización del riesgo? De la siguiente manera, ¿no? El riesgo me puede salir trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable, ¿no? Cuando ya como tal, si es intolerable, debo aplicar mis medidas de control. Ahora, ¿en base a qué valores voy a tener? La probabilidad, por un lado, voy a tener estos valores en base a la probabilidad del suceso, ¿no? Si ocurre frecuentemente, es 10, muy posible, es 6, poco usual, pero posible, si ha ocurrido, es 3, ocurrencia rara, es 1, muy poco usual, que no ha ocurrido, pero es imaginable que suceda, 0,5, y ocurrencia virtualmente imposible, es algo que nunca va a suceder, 0,1. Por otro lado, tengo la frecuencia. ¿Qué tan frecuente es esta exposición a ese riesgo? También voy a tener valores, 5 valores como tal, ¿no? Cuando es continuo, que va a ser de 10, frecuente, que es diariamente, que va a ser 6, ocasional, que es de vez en cuando, que va a ser 3, poco usual, eso se refiere a una frecuencia mensual, cada mes, de 2, y raro, que no voy a estar expuesto como tal, que va a ser 1. Acá también tenemos otro muy raro, que es algo ya, según indicador, algo anual, que va a ser 0,5, y ninguno, que va a ser 0,1. Y por otro lado, y acá tengo las consecuencias, ¿no? Que como les dije, estaba dado por pérdidas económicas, ¿no? Catástrofes, 3.500.000. El desastre es como tal, ¿no? Ya 35 millones, como se ve acá. No, 3.500.000 como tal, es un desastre. Es hasta 3.500.000. El anterior era más a 3.500.000. Muy serio es menor a o mayor a 350.000 soles. Eso está cuantificado en soles. Muy seria como tal. Seria, que es un daño como tal mayor a los 35.000 soles. Importante es un daño mayor a 3.500 soles. Y notable ya es un daño mayor a 350 soles. Voy a tener valores también, sí, ¿no? Catástrofe, un valor de 100. Desastre, un valor de 40. Muy seria, un valor de 20. Seria, un valor de 7. Importante, un valor de 3. Y notable, un valor de 1. ¿De qué manera voy a cuantificar esta valoración de riesgo? En base a esta matriz, ¿no? Mayor a 400, muy alto, que va a implicar paralizar la actividad. Y como tal, la valorización de riesgo te ha salido muy alto en esa actividad, en ese riesgo asociado a ese peligro. Entonces, como tal, debes paralizar la actividad. De 200 hasta 400, menor a 400, es un riesgo alto. Debe hacer una corrección inmediata. De 70 a 200 o menor a 200, es importante. Tienes que precisar la corrección. Y de 20 a menor a 70 es algo posible. Hay que mantenerse alerta como tal, pero siempre implementar estas medidas de control. Muy bien. ¿Vamos a tener un ejemplo? Claro que sí, ¿no? Acá tenemos un ejemplo como tal. Recuerden que como tal se va a mantener siempre el tema del formato para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Muy importante colocar, ¿no? El tipo de sector, si es público o privado. La fecha, muy importante, el responsable de la empresa o entidad, la dirección, el distrito donde queda la actividad económica, su SIU y el RUC. Algunas preguntas también muy importantes. La gestión de seguridad, el servicio tiene como tal un servicio de seguridad y salud en el trabajo, tiene un comité, tiene un reglamento, tiene un programa, esos son de acuerdo a nuestros instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Punto importante también, ¿hay examen ocupacional para los trabajadores? Acá colocaremos, ¿no? Sí o no. Número de accidentes de trabajo ocurridos en el año anterior, te indica, ¿no? Accidentes totales mortales, accidentes totales no mortales, y los días perdidos que he tenido, ¿no?
Muy bien. Y ya, acá como tal, te indica, ¿no? La valorización de este riesgo que voy a tener. Acá te voy a explicar cada uno de estos puntos que ya se había mencionado. Muy bien. Muy bien. Entonces, como tal, estos tres valores voy a tener para que me dé como tal una valorización de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a tener. En el tema de nuevo, ¿no? Del riesgo que es la caída al mismo nivel. ¿Qué probabilidad es? Quedamos en que iba a ser algo poco usual, ¿no? Pero que ha ocurrido o en este caso que no ha ocurrido. Si ha ocurrido, sería 3. Si no ha ocurrido, sería ocurrencia rara, sería 1. Pero vamos a dejarlo en 3. ¿Con qué frecuencia estoy expuesto a este peligro de el piso desnivelado o el piso en mal estado o el piso mojado? Entonces vamos a darle que es una frecuencia diaria, porque todos los días paso por ahí como tal. Entonces como tal, mi otro valor es 6. Voy teniendo dos valores, ojo. Y por último, si este riesgo de la caída al mismo nivel se materializara y generara algún daño a la persona, una consecuencia, ¿cuánto creen que sería el valor de la recuperación de esta persona? Muy seria, sería algo de 350.000 soles, sería seria, de 35.000 soles, o sería importante. Yo, bajo los antecedentes, diría que sería importante. Entonces, como tal, tengo 3 por, acá mencionamos que iba a ser algo frecuente, no diario. 3 por 6, 18. Y acá mencionamos que iba a ser poco usual. 18 por 3, ¿cuánto es? 54. Entonces voy a mi tablita como tal y veo, ¿no? 58, ¿dónde está? 58 está acá. De 20 a 70 es 58, va a ser algo posible. Entonces, como tal, ¿qué debo hacer? Debo mantenerme alerta, pero como tal, debo implementar mis medidas de control. Entonces, como tal, esos son mis 3 métodos para poder valorizar el riesgo. ¿Alguna duda que tengamos con respecto a este último método y el método final ya también de la valorización del riesgo? Como les había mencionado en la clase 2 que tuvimos de normativa nacional, eso está como tal en el glosario de normas. Le dan un clic ahí y ya las pueden descargar en el material de la clase 2. Pero como tal les comento, no es la resolución ministerial 050-2012 TR. Muy bien, ahora, yo les había mencionado al principio en la primera clase como tal que vamos a tener también que normas sectoriales. En este caso, una metodología de IPRC también nos menciona nuestra Decreto Supremo 024 con su modificatoria la 023, el Reglamento de Seguridad en Minería, la ley minera. ¿Qué te va a mencionar? Te va a mencionar esta matriz, ¿no? Que vas a definir en base a 2 factores, la severidad y la frecuencia, ¿no? Ahí como tal, la interrelación de cada uno de estos te va a dar un valor. Y ese valor lo vas a cuantificar en esta tabla del nivel de riesgo. De nuevo seguimos, ¿no? Con este ejemplo de la caída al mismo nivel, el riesgo. Habíamos quedado que la caída al mismo nivel, la frecuencia iba a ser algo que podría suceder. Como tal, trazo mi línea imaginaria acá, ¿no? Podría suceder. Muy bien, ahora, esto como tal, ¿qué tan severo es? La caída al mismo nivel, si ocurriera. Sería algo permanente, mortalidad que refiere a una muerte, o algo catastrófico, algo de 2 a más muertes. Acá podría ser, ¿no? La caída puede, en el peor de los casos, darse algo permanente. Puede darse en el peor de los casos. Entonces, podría suceder y permanente, donde se interrelaciona en 3. Según mi nivel de riesgo, 13 es un riesgo medio, de color amarillo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar medidas correctivas en un plazo de 0 a 72 horas, ¿no? Iniciar medidas para eliminar, reducir el riesgo. Evaluar si la acción se podría ejecutar de manera inmediata.
Esto como tal es mi matriz hiper C para lo que es el reglamento de minería, mi decreto supremo 024 con su modificatoria la 023. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a este método de reglamento minero? ¿Alguna duda, una consulta que tengamos? A ver, los escucho. Ya saben que los leo en el chat o también los escucho mediante el micro. ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Muy bien. Sí. Ay, pensé que quería participar, señorita Claudia. Sí. La misma matriz para T50, ¿Cómo? el de 3x3, o hay otro tipo de matriz. No, los tres métodos primero que expliqué es para la 050. El último método que expliqué es para el reglamento de la ley minera. Ujú. Pasan, ¿no? Los métodos de la 050 que ya expliqué, ¿no? El 3x3 en base a los indicadores, ¿no? Este como tal, ¿qué método es? Es el método 2. Muy bien. Sigamos. Bien, acá tenemos un video instructivo. Vamos a dejarlo para el final, como dije. Y como había mencionado, ¿no? Este método, uno de los métodos que también había explicado, según la resolución ministerial 050, en base al nivel de probabilidad y las consecuencias previsibles, ¿no? Y el nivel de exposición. Este como tal es el método 1, que les había explicado también. Acá menciona, ¿no? El nivel de riesgo, que también les expliqué al principio, y cómo se va a definir. Muy bien. Acá también tenemos este índice, ¿no? Que les había explicado, que es en base a las personas expuestas, procedimientos existentes, la capacitación y la exposición al riesgo. Todos esos valores me van a dar una probabilidad, ¿no? La suma de cada uno de estos me va a dar el nivel de probabilidad. Y por otro lado voy a tener el nivel de severidad. La multiplicación de ambos me va a dar un valor que lo voy a analizar según su puntaje. ¿Qué clase de grado de riesgo va a tener? Muy bien, acá ya tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo es la matriz IPERS, ejemplo práctico. Muy bien. Recuerden que como tal vamos a evaluar siempre el área de trabajo que va a ejecutar la actividad, el peligro asociado a esta actividad y el riesgo asociado a esta actividad. A ver, acá el señor Roger Almanza Gutiérrez menciona, ¿cuál método es recomendable? Bueno, el método recomendable lo define cada uno de ustedes, ¿no? De los tres métodos, el que ha tenido mejor entendimiento como tal, o el que es más didáctico con su persona, ese método como tal lo puedo utilizar. Ahí como tal la normativa no te menciona. Incluso como buena práctica, ¿puedo utilizar también la del reglamento minero? Claro que sí, ¿no? También lo puedo utilizar. Muy bien. A ver. Muy bien. ¿Alguna otra duda más que tengamos? Consulta. A ver, los escucho. Ya saben que los escucho acá. O también puedo responder sus preguntas por el chat. A ver, los escucho, compañeros, con todos ustedes. Ya. Bien, continuamos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿Me escuchan?
A ver, primero, señor Jorge. Después de evaluar el riesgo, queda un riesgo residual. ¿Se puede volver a evaluar para disminuir ese riesgo residual? Claro, ¿Por dónde está? sí, como tal, el primer riesgo que voy a tener es también llamado el riesgo puro. El riesgo que voy a tener sin ninguna clase de medida de control existente que pudiera tener. Después de ya que valorizo mi riesgo, me va a salir un riesgo. Teniendo en cuenta la probabilidad y la severidad, puede ser medio, puede ser alto. Puede ser bajo, también puede ser bajo, pero depende directamente del riesgo. Mayormente siempre es alto o bajo. En base a esto, ya voy a aplicar mis medidas de controles. Y en base a cada una de esas medidas de control, ya me va a quedar mi riesgo residual. Que como ya he aplicado mis medidas de controles, va a ser un riesgo menor. Muy bien. A ver, el señor Rolando creo que tenía una pregunta también. A ver, lo escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, lo que quería comentarle es que en cuestión de matriz hiper es de acuerdo al sistema de trabajo, o sea, de cada actividad o es único. Claro, como lo expliqué al principio, lo que nos menciona nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es que las matrices I per se deben realizarse por puesto de trabajo. A ver, acá me explico con eso. En esto como tal, un área determinada tiene diferentes clases de puesto de trabajo. Según esto, voy a mencionar y voy a realizar mi actualización de mi matriz I per se o mi primer diseño de la matriz I per se por puesto de trabajo. Ahora, punto muy importante, ¿cómo voy a realizar esta actualización o diseño de una nueva matriz? Con la participación de los que ejecutan el proceso. En este caso, ¿con quién? Con los trabajadores. Bien. Ahora, el método que yo elija va a ser indistinto, ¿no? Yo puedo elegir el método 1, el método 2, el método 3, o incluso el método que se refiere a la normativa minera. ¿Sí? ¿Todo claro? Me quedó claro. Perfecto. ¿Alguna otra duda que tengamos? A ver, con respecto a la matriz de persona. Bien, continuamos. A ver, tenemos acá el ejemplo práctico, bien práctico, de la siguiente área, ¿no? Como menciona acá. El área como tal es encofrado y desencofrado. Ya. ¿Es un área que como tal está presente acá? Sí. Muy bien. Esta área va a tener una actividad. ¿Cuál va a ser la actividad? El transporte y habilitación de material de madera. Bien, es una actividad asociada al área de trabajo donde están. Perfecto. Entonces, como tal, en una actividad puede haber diferentes clases de peligros. Claro que sí. Entonces, como tal, acá he identificado, en este caso, dos peligros. Uno es la manipulación de equipos y herramientas manuales. Y otro es el suelo y zona de trabajo irregular y desordenada. Entonces, como tal, es un ejemplo, ¿no? Ahora, cada uno de estos peligros va a tener un riesgo asociado. A ver, el siguiente es el riesgo para la manipulación de equipos y herramientas manuales. Bueno, acá refiere ya a una consecuencia, ¿no? Que sería la contusión, los golpes o los cortes. Entonces, como tal, ¿cuál va a ser acá mi riesgo? Acá mi riesgo sería directamente la interacción con estas herramientas manuales, porque ese va a ser mi riesgo, la interacción que yo tenga con estas herramientas manuales. Muy bien. Con respecto al siguiente te menciono, ¿no? Suelo y zona de trabajo irregular y desordenada. Peligro locativo nuevamente. Entonces, como tal, ¿cuál va a ser mi riesgo asociado al suelo y la zona de trabajo irregular y desordenada? Va a ser el tema de la caída al... Bueno, si es una zona irregular, bueno,
puede darse una caída al distinto nivel, ¿no? La caída al distinto nivel. Acá como tal menciona un factor si ha habido medidas de controles existentes. En este caso se refiere de que sí ha habido, ¿no? Medidas de controles existentes. Para el primer riesgo de la interacción con las herramientas manuales, te menciona, ¿no? Que sus medidas de controles existentes es la capacitación, la supervisión de seguridad y salud en el trabajo y la señalización. La siguiente medida de control con respecto al riesgo de la caída a diferente nivel es señalizar caminos peatonales y el uso de calzado antideslizante. Ha implementado como tal controles administrativos y controles de EPPs. ¿Es algo existente que ya ha habido? Es algo existente. ¿Te va a servir para qué? Para poder evaluar tu riesgo preliminar. Muy bien. Como les había mencionado, ¿no? El primer peligro es un peligro mecánico asociado a las herramientas manuales y el siguiente es un peligro de clase locativo, que va a estar en el ambiente de trabajo como tal. Bien. Entonces vamos a evaluar cada uno de estos. Bien. La probabilidad te va a mencionar en base a sus indicadores. Cada indicador lo voy a colocar en base a cada uno de los factores. Esto según la resolución ministerial 050. ¿Qué método es? A ver, los escucho. ¿Qué método estamos aplicando acá? Que la probabilidad va a tener diferentes clases de indicadores. Tercero. No. A ver, lo expliqué hace ratito. Segundo. Método 2. Muy bien. Vamos arriba. Y tenemos acá, ¿no? El método 2, que es en base a los indicadores, ¿no? Entonces vamos a dejar acá esa tablita porque esa tablita me va a servir de ayuda para poder identificar cada uno de los índices. Muy bien. Entonces, como tal. Tenemos, ¿no? Según el evaluador, en este primer riesgo, en este peligro mecánico, mencionamos, ¿no? El índice de personas expuestas va a ser de 2. Según mi tabla, si el índice es 2, quiere decir de que va a haber de 4 a 12 personas expuestas como máximo. Es lo que ha mencionado según el evaluador. En esa área de trabajo tiene que haber esa cantidad de personas. Perfecto. Entonces, como tal, es 2. Procedimientos existentes, acá menciona que es 2 también. El indicador según 2 en procedimientos se refiere a que existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes, ¿no? Entonces, como tal, debo crear nuevos procedimientos. Por eso le he colocado un indicador de 2. Ya, perfecto. Sigamos. Capacitación, también le he colocado un indicador de 2. Capacitación 2, ¿qué significa? Personal parcialmente entrenado. Conoce el peligro, pero no toma acciones de control. O sea, como tal, es un personal renuente al cambio. Sabe del peligro, pero no quiere aplicar las medidas de control. Muy bien. Entonces, como tal, también le ha colocado un valor de 2. Y por último, exposición a riesgo. ¿Qué tan expuestas están estas 12 personas que ha catalogado a riesgo? Acá menciona, ¿no? Al menos una vez al mes o es algo eventual. Entonces, como tal, es un índice de 2. Realizamos la sumatoria. 2 más 2 me da 4. 4 más 2 me da 6. Y 6 más 2 me da 8. Ese es ya definir entonces mi índice de probabilidad. Me falta definir mi índice de severidad. Muy bien. De severidad o consecuencia. Entonces, como tal, acá el evaluador le ha mencionado un nivel de 2 también. El nivel 2 con respecto a severidad es lesión con incapacidad temporal, es algo temporal, una incapacidad temporal para este riesgo, o puede darse un daño a la salud irreversible, ¿no? Pero como tal, el índice sigue siendo el mismo, que es 2. Entonces sería la multiplicación e interacción de ambos. 8 por 2 me da 16. Muy bien, acá veo mi tabla. Si el puntaje es de 9 a 16, va a ser un riesgo moderado. Y si es un riesgo moderado,
debo aplicar medidas de controles. En este caso, ¿qué controles ha aplicado? Ha aplicado lo siguiente. Capacitación y supervisión, orden y limpieza del área de trabajo, manipulación de herramientas, primeros auxilios, inspección de equipos y herramientas. Ha colocado como tal controles administrativos. Yo les mencioné. El control administrativo, ¿dónde va a incidir? ¿Va a incidir en la severidad o en la probabilidad? A ver, de nuevo los escucho. Probabilidad. En la probabilidad. Entonces quiere decir de que mis indicadores van a mejorar. Entonces, como tal, contrasto, ¿no? Acá lo que ha hecho el evaluador ha sido lo siguiente. Índice de personas expuestas es de 2, ¿no? Como tal, se ha mantenido mi índice de personas expuestas. 2, de 4 a 12, porque como tal, no disminuyó ni aumentó el número de personas, ¿no? Solamente ha cambiado algunos controles. Procedimientos existentes, ahora que ya capacité como tal en tema de orden y limpieza, manipulación de herramientas, todo eso, ya hay procedimientos existentes. Entonces es un factor de 1. El 1, ¿qué se refiere? Existe, son satisfactorios y suficientes, porque también ya capacité a mi personal con este nuevo procedimiento. Muy bien, sigamos. Capacitación. Capacitación es 1 también, porque obviamente si hay procedimientos existentes que debo realizar mi capacitación. Capacitación en 1, ¿qué se refiere? El personal está entrenado, capacitado y conoce el peligro y previene este peligro como tal. Exposición a riesgo. Muy bien, la exposición a riesgo como tal, ahora se ha colocado el nivel de 3. Muy bien, nivel de 3, la exposición a riesgo, que te manifiesta acá, que va a ser al menos una vez al día y va a ser permanente. Ya voy a estar más expuesto al riesgo, pero ¿por qué cambió la exposición si la exposición sigue siendo la misma? Había una falla ahí en el tema de el evaluador, ¿no? Entonces, como tal, si la exposición es la misma, voy a seguir expuesto a la misma cantidad de horas, o me han aumentado las horas. No me han aumentado las horas, entonces voy a seguir expuesto a la misma cantidad. Entonces, acá como tal, creo que 3 no era, creo que el valor hubiera sido el valor de 2. Entonces, sumaba, ¿no? 2 más 1 me da 3. 3 más 1, 4. 4 más 2, 6. Ese sería mi valor de probabilidad 6. Bajó de 8, bajó a 6, y bajó regular como tal. Pero mi consecuencia se va a mantener, porque recuerden que los controles administrativos solo inciden directamente a mi probabilidad. Entonces sería 6 por 2, me va a dar 12. Según mi matriz, cuando es de 9 a 6, es de moderado. Sigue siendo moderado, no ha bajado como tal. Entonces, cuando veo que ya como tal he aplicado controles y mi riesgo todavía sigue siendo moderado, no ha bajado, o sea, sí ha bajado en el puntaje, pero aún así sigue siendo moderado, ¿qué debo realizar? Debo aplicar más medidas de control para que mi riesgo como tal baje de moderado. En este caso de moderado, ¿dónde tiene que bajar? Tiene que bajar a tolerable. Pero para eso tengo que aplicar más medidas de control. Muy bien. Muy bien. Con respecto a este tema. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, ¿no? El tema del trabajo locativo. Lo que habíamos estado evaluando también. Acá menciona, ¿no? Suelos decisores irregulares. Ese es mi peligro como tal. Mi riesgo, de nuevo, ¿no? La caída al mismo nivel. ¿Hay medidas de controles existentes? Sí, ¿no? Que se refiere a señalar caminos peatonales, uso de calzado antideslizante también. Esos son los controles que se ha implementado. Entonces, como tal, mi tipo de peligro, como les dije, es un peligro locativo que va a estar en el ambiente de trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a evaluar el riesgo. Índice de personas expuestas se menciona que es 1. ¿Qué quiere decir? De que es de 1 a 3 personas. No hay muchas personas expuestas a este peligro. Procedimientos existentes también es 1. Uno que se refiere que son satisfactorios y suficientes. Perfecto. Entonces, como tal, si acá también una medida de control existente era que había capacitación,
Bueno, en este tema no, en el de arriba. En este caso, ¿qué había? Señalizar caminos peatonales, uso de candado antideslizante. Había un administrativo y había un EPP. Capacitación acá refiere que es uno. Uno también que es personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Entonces, como tal, lo ha valorado, lo ha valorizado en uno. Muy bien. Y exposición a riesgo lo ha definido en 2. ¿A qué se refiere exposición 2? Que es al menos una vez al mes o es algo eventual, que no es de todos los días. Bien. Entonces, como tal, realizo la valorización. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. Entonces ya tengo mi probabilidad. Mi probabilidad va a ser de 5. Muy bien. Ahora que tengo que evaluar mi consecuencia. Ahora mi consecuencia menciona el evaluador que fue de un 2. Mi severidad o consecuencia nivel 2 es una lesión con incapacidad temporal o un daño a la salud reversible, que puede revertir. Muy bien, ese es como tal mi indicador, mi índice. Perfecto. Aplico de nuevo la multiplicación, 5 por 2 me da 10. Entonces, 10, ¿cuánto era? De 9 hasta 16, moderado. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo aplicar controles. En este caso, ¿qué control he aplicado? Acá como tal no le he aplicado ningún control, que está mal, porque debo aplicarle control. Entonces, como tal, acá menciona que sin aplicar controles como tal ha bajado su probabilidad. Entonces, esto está mal, porque para que baje como tal mi probabilidad debo aplicar mis controles. En este caso, para que baje mi probabilidad debería aplicar controles administrativos, ¿no? Pero que como tal no tiene ningún control. Entonces, como tal, no va a poder bajar, ¿no? Porque el riesgo puro es un riesgo preliminar, cuando no has aplicado ninguna medida de control. Cuando ya aplico una medida de control, ya baja a ser y es un riesgo residual. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta ya que tengamos en la parte final con respecto a esto? Los escucho o también podemos preguntar al chat. A ver, los escucho a cada uno de ustedes. Todo claro. Todo claro, recuerden de que como tal, sí, señor Pedro, lo escucho. Una consulta. Antes usted mencionó área desordenada. Yo tuve una experiencia con un auditor de la SUNAFIL, en el cual él me hizo retirar de mi hiper las situaciones o condiciones que yo debería eliminar antes de iniciar mis procesos. Esto a veces es contradictorio porque hay situaciones que no se pueden eliminar o condiciones que no se pueden eliminar. ¿Esas condiciones también van dentro del hiper o no van dentro del hiper? Lo ideal es de que tus condiciones, o sea, tus condiciones inseguras, tus condiciones subestándar, las levantes, ¿no? Pero ya en el peor de los casos, que por ejemplo, ¿no? Esto más que todo me ha pasado en espacios de trabajo reducido. Es un espacio de trabajo reducido y encima trabajan 2 personas en ese espacio. Entonces, como tal, y encima tienen que hacer inventario. O sea, como tal, el desorden que va a ser siempre, ¿no? Va a ser un peligro continuo que va a tener el, el área de trabajo desordenada. Pero lo podría, para no ponerlo área de trabajo desordenada, siempre lo he manejado como objetos dispersos, ¿no? Como tal, los objetos dispersos también es un peligro y qué riesgo te va a generar. Te va a generar en este caso también, ¿no? La caída al mismo nivel, ¿no? Como tal. Si bien es cierto, el área desordenada es una condición, pero ya los objetos dispersos ya se refiere más a un peligro. Ok, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta que tengamos? Los escucho, a ver. Sí, señor Héctor, lo escucho. Sí, la consulta va, ¿por qué los tipos de matrices, ¿no? En la 050 hay una matriz 5 por 5, ¿no? 5 por 6. Y en la minera, ¿no? Hay una
diferente, ¿no? Si bien es cierto es 5 por 5, pero la escala es del 1 a un número, no es la multiplicación, ¿no? ¿Por Claro. qué cada industria adopta diferentes matrices? Claro, la resolución ministerial a 050 nos indica 3 métodos, que también lo he explayado en la presente exposición. Y como tal, el reglamento minero también tiene su propia metodología. En este caso, su metodología, la severidad te lo pone en números y la probabilidad te lo pone en letras, ¿no? Pero como tal, te da siempre la interrelación de cada uno, severidad, probabilidad, te da un valor numérico, ¿no? Y como tal, con este valor numérico, ya puedes como tal aplicar tus controles, ¿no? Para mitigar este riesgo. Sí, señor Pedro, lo escucho. Una consulta. Sí es cierto, como supervisor SOMAS nosotros debemos saber el cómo hacer la matriz hiper, cómo evaluar los riesgos, cómo colocar los correctos controles. Pero una de las situaciones más difíciles como supervisor SOMA es enseñar a leer el hiper al trabajador. En este caso, usted, ¿cuál recomendaría de las tres formas que nos presenta la norma? Sería la más adecuada para que los trabajadores aprendan en el corto tiempo posible. Mira, va a depender de tu capacidad de exposición también, de cómo tú lo presentes, cómo tú lo explayes, cómo tú lo expliques a cada uno de tus trabajadores, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? En mi organización como tal se ha adoptado la metodología del reglamento minero, ¿no? Y también en ese punto también siempre es la consulta, ¿no? El tema de por qué letras, y tenemos que mencionar que es un tema de una metodología del reglamento minero, ¿no? Como mi organización como tal, le presta servicios a este sector minero, por lo cual nos hemos situado en utilizar esta metodología minera, ¿no? Pero en este caso, bueno, es más amigable, bueno, cualquiera de las tres son amigables, ¿no? Las he explicado y como tal, las tres son un punto de entendimiento claro, no es complicado como tal. Lo que sí recomendaría es de que siempre realizar la explicación práctica, ¿no? La mejor forma de entenderlo es mediante la práctica. Muchas gracias. Sí, señor César, lo escucho. Mira, ahí ¿cómo colocarías por puesto de trabajo? ¿Se hace otra columna? O porque supuestamente el hiper se hace a base Ujú. del puesto de trabajo. Para el puesto de trabajo lo que tienes que hacer es lo siguiente. En la parte preliminar, abajo de luego que ya viene la información de la razón social, debes colocar a todas las personitas que están en ese puesto de trabajo y a qué proceso pertenece. ¿Para qué? Para que cuando tú ya hagas tu difusión, cuando ya lo actualices, ya hagas tu difusión de la actualización y tu publicación, cada una de esas personas que ha participado en la actualización puedan firmar esa matriz hipersen. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, pregunta que tengamos? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, como tal, estamos acá culminando el tema 4 de la clase de supervisor SOMO. Estamos viendo el día jueves para ya nuestra penúltima clase para ver acerca del plan y el programa, ¿no? Así vamos a ver, así uno de los instrumentos de gestión de seguridad importantes, aparte de la política, también es el plan y el programa de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, agradeciendo nuevamente su participación, espero verlos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias.